la trascendencia del franquismo a la actualidad. El franquismo es una ideología o movimiento nacional de carácter autoritario que sirvió de apoyo a la dictadura que surgió en España después de la Guerra Civil. El líder de esta dictadura era Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, quien causó un periodo muy controversial en la historia de España, con vista positiva o negativa, siempre viéndolo desde perspectivas diferentes, a tal punto que en nuestros días algunas de las decisiones tomadas por él siguen plasmadas en la sociedad española. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la herencia que nos dejó el franquismo en la actualidad española? Con el siguiente video trataremos de mostrarte los grandes impactos que Franco dejó y que aún persisten en la vida de la España actual. También te enseñaremos los cambios más drásticos que España obtuvo posterior al gobierno de Franco. Sin más, comencemos con el video. Comenzaremos hablando sobre algunos antecedentes, solo para entender cómo algunos de estos trascendieron en la actualidad. El régimen de Franco debe tomarse como una dictadura con tres pilares principales, los cuales eran el ejército, que era el que hacía garante el régimen, debido a que, por medio de este, es que Franco llegó al poder. El segundo era la Iglesia Católica, que garantizaba la cultura, la moral y por una parte, la organización de la sociedad. Y por último, la Falange. En este periodo, Franco controlaba España con un régimen autárquico, el cual consistía en que el país se valía de sus mismos recursos, pero España no tenía suficientes recursos para abastecerse por sí mismo, lo que a finales de los 50 causó una crisis económica social. Durante este periodo se creó el extraperlo o mercado negro, ante el fracaso de las cartillas de racionamiento, lo que dejó la autarquía con sus pros y sus contras. En primer lugar, se crearon instituciones para organizar a las personas. Entre ellas estaban la movilización juvenil, la cual tuvo una constante lucha contra Franco y fue un elemento decisivo para la construcción de la futura democracia. La segunda fue la sección femenina, la cual se encargaba de educar a las jóvenes en los valores morales e inculcarles el único rol que debían desempeñar en ese tiempo, que según la Falange era ser amas de casa. Y por último, los sindicatos de los trabajadores, lo que es bueno, ya que así los trabajadores pueden defender sus derechos, y es algo que en la actualidad ha trascendido. Ahora pasaremos a hablar sobre los antecedentes en la década de los 50 y al comienzo del periodo desarrollista. El franquismo prefiere dar entretenimiento que dar cultura, así que da 1 millón de aparatos que difunden señales radiofónicas. Literalmente, Unamuno y Ortega desaparecen de los libros de texto, y se da un fenómeno llamado cultura de evasión, que era como una ilusión de parte de las nuevas generaciones hacia la cultura española, para darle importancia al entretenimiento extranjero, como por ejemplo el cine, en el cual en ese momento se rodaban en las salas la comedia amable, el folclore andaluz, el catecismo madrileño. En ese tiempo se aumentó la venta de revistas, se crea el documento nacional de identidad para las personas mayores de 16 años, el cual era la identificación de todas las personas de España. En esta época España sale de su aislamiento y vuelve a establecer relaciones con Estados Unidos, el Vaticano y las Naciones Unidas, ONU. Estados Unidos instala bases militares en España y le proporciona créditos para poder salir de la crisis que dejó la autarquía. Entre otras cosas que hicieron en este periodo llamado desarrollista están la liberación de la economía, que favoreció el desarrollo del país. Esto fue administrado por los llamados tecnócratas, la mayoría perteneciente a la Opus Dei, que era el movimiento católico de renovación que defiende el protagonismo de los laicos en el catolicismo. Entre las élites que atraía este movimiento estaban la socioeconomía y los profesionales. Algo muy trascendental en el periodo del franquismo son las estructuras de construcción. Se construyeron monumentos a los caídos en la guerra, construyendo un mausoleo. En la actualidad se considera estas estructuras como un legado que le dejó Franco a España. En 1959 se funda la ETA, que tenía como objetivos primordiales la independencia de lo que el nacionalismo vasco denominaba Euskal-Herria de los estados de España y Francia y la constitución de los estados socialistas. Para conseguirlo ha utilizado el asesinato, el secuestro
el terrorismo y las extorsiones económicas, tanto en España como ocasionalmente en Francia, en lo que se denominaba lucha armada. La actividad económica se acelera. Se construyen embalses para la generación de eléctrica y las cadenas de montaje llegan a las fábricas, lo que fortalece la industria automovilística. Con el llamado Plan del 59, la economía avanza, se industrializa y las tasas de urbanización son más grandes, al igual que la alfabetización. La sociedad se moderniza, sin embargo, en la política sigue dominando el franquismo. En los años 60 se construyen locomotoras eléctricas, se impulsa aún más la industria automovilística, el turismo aumenta, lo que aumenta el ingreso de divisas, se aumentaron las exportaciones, debido a los trabajadores que emigraron del campo a la ciudad. Con las nuevas tecnologías, como por ejemplo la televisión, se pierde la herencia de la ocupacionalidad, la cual consistía en que los hijos desempeñaban la profesión de sus padres. En 1969, Franco nombra a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y lo nombra príncipe. Con esto Franco aspiraba a crear en el futuro una monarquía basada en los principios del franquismo. En los años 70, en las universidades entran profesores intelectuales y los hijos de la burguesía llenan las aulas y la iglesia se aleja del régimen. ETA asesina a Carrero Blanco, lo cual representó un golpe muy duro para Franco, ya que a él le pensaba dejar lo esencial del régimen. En 1975 muere el generalísimo Franco y España se embarca en un camino hacia la democracia. La trascendencia en la actualidad. Luego de haber hecho un breve repaso de todo lo que aconteció en la dictadura de Franco, analizaremos lo que aún trasciende en la actualidad española. Nos hace cierta ilusión suponer que con la transición democrática se desvaneció el franquismo. Ni siquiera hubo que prohibir o limitar el partido franquista, pues nunca existió. La transición se logró por una extraña alianza de las fuerzas de la oposición a Franco, con algunos elementos modernizadores del régimen. No hubo ruptura, sino acomodación relativamente pacífica a un sistema de partidos y libertades, deseado ya por la mayor parte de los españoles. El primer gobierno de España tras el franquismo. Tan suave fue el cambio político de la Constitución de 1978 que no nos damos cuenta de que se mantuvieron y aún perviven muchos elementos típicos del franquismo. Es el caso de los sindicatos, organización de trabajadores para reclamar o hacer valer sus derechos e intereses laborales en común, lo que muestra realmente una continuidad de los verticales del régimen anterior. Incluso ocupan algunas sedes de sus antecesores. Naturalmente, en un régimen de libertad como el actual, no hay lugar a instituciones autoritarias como la censura. Sin embargo, el que suscribe podría dar testimonio de algunos episodios de censura en plena democracia. Hay instituciones como la Corporación de Radio y Televisión Española que son la réplica exacta de cómo fueron concebidas en el franquismo. Valga como anécdota que la actual democracia ha conservado intactas las dos pagas extraordinarias que instituyó Franco como una especie de ahorro forzoso. La misma idea de las subvenciones públicas a los partidos, los sindicatos y los grupos de presión más potentes fue una idea del franquismo, que hoy subsiste con gran vitalidad. Es fácil concluir que la actual corrupción política sigue las pautas del franquismo, solo que ahora con muchos más medios. Es fácil determinar que el franquismo fue el reinado de una oligarquía, pero ahora, con toda la democracia del mundo, sigue funcionando el tirón oligárquico. En el pasado mes de octubre, los españoles asistieron al primer debate electoral entre Pablo Iglesias II y Albert Rivera, los dos políticos emergentes. Teóricamente, era entre la izquierda y la derecha, pero lo curioso es que muchas de las aseveraciones de Pablo Iglesias sonaban a franquismo. No otra cosa es su paternalismo obrerista, su desconfianza de la democracia representativa, su autoritarismo. La creencia más firme del momento es otra herencia del franquismo. Se traduce en el convencimiento de que el gobierno puede crear puestos de trabajo. Es algo que mantiene todos los partidos en lisa. El especioso argumento consiste en que el gobierno, subiendo los impuestos, puede crear puestos de trabajo como el mago saca conejos de la chistera. Todos los partidos que han gobernado en la transición y van a gobernar en lo que venga, participan de ese principio de que hay que aumentar el gasto público. He ahí la fuente de nuestras desgracias como pueblo, ahora convertido en pasiva ciudadanía.
En primer lugar, en ese tiempo se eliminó cualquier indicio a republicanismo, anarquismo o comunismo de la educación, incluyendo, lógicamente, al profesorado. Esto se hizo para sacar todas esas ideologías de España. Por eso es que ahora en día se agradece a Franco de haber sacado el comunismo de España. Se desarrolló una nueva pedagogía bajo valores como autoridad, jerarquía, disciplina y elitismo. En la actualidad se conservan algunos valores de esta nueva pedagogía, como por ejemplo la disciplina. Se creó el bachillerato y la universidad para adecuar la formación de las nuevas clases directivas con un currículum basado en cultura clásica y catolicismo, aunque era la falange española la que continuaba inspirando mayormente. Estas reformas sentaron las bases para que ahora en la actualidad España tenga una educación de calidad. Desde la aprobación de la Constitución, cabría destacar la aprobación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985, por la que se regula, entre otras cosas, el sistema de conciertos de centros privados y la famosa Ley Orgánica General del Sistema Educativo, promulgada en 1990, y que venía a sustituir de forma global a la Ley General de Educación de 1970, y cuya estructura básica se mantiene hoy en día. Durante el bipartidismo Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español de los últimos 30 años en España, la educación se ha convertido en un arma arrojadiza con fines electorales, y diferentes leyes han sido aprobadas y derogadas por unos y otros sin que reflejen en evidentes mejoras del sistema educativo, ni en un avance en la separación entre Iglesia y Estado en el ámbito educativo. Actualmente al año se destinan 4.100 millones de euros de dinero público para cubrir los gastos de educación de la Iglesia Católica. 600 millones son destinados a pagar al profesorado que imparte religión, y 3.500 millones para los 2.400 colegios que continúan adoctrinando en la fe católica a los cientos de miles de estudiantes que llenan sus aulas. El sistema de financiación también continúa en la actualidad, los símbolos religiosos, los beneficios fiscales, entre otras cosas. Para concluir con el video, podemos ver que a pesar de que muchos españoles estuvieron en desacuerdo con el franquismo, muchos otros apoyaron plenamente a Franco durante su mandato. Incluso podemos ver cómo algunos factores que Franco implementó aún se perciben en la España de nuestros tiempos. Incluso hay personas que hoy por hoy desearían haber estado durante su mandato, pues juran que ha sido lo mejor que le ha podido pasar a España. Claro, como en todos los casos, hay personas que agradecen que su gobierno haya acabado y desean que nunca se repita algo similar. Pero sin importar la opinión que se tenga sobre los hechos de Franco, podemos tener claro que todos somos libres de decidir si lo que hizo fue productivo o no. Todo basta de nuestra forma de ver el mundo y la realidad en la que estamos inmersos, pues cada quien la construye según lo que vive y reflexiona. Nuestro trabajo fue informarte, el tuyo, analizarlo.